Señores, sabemos muy bien que Donald Trump es conocido por sus comentarios muy explosivos, pero ahora ha publicado algo en redes sociales que lleva esto al siguiente nivel. Y este mensaje ya tiene a muchos en alerta. Hoy quiero que hablemos sobre cómo está pidiendo que sus rivales políticos sean investigados, e incluso amenazando con mandar a prisión a quienes se han considerado enemigos de su campaña presidencial. O sea, imagínense la magnitud de esta declaración. Y bueno, pues, veremos cómo esto puede afectar en las elecciones. Así que los invito a que se queden hasta el final de este video porque traemos lujos y detalles. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que Donald Trump publicó? Para que se hagan una pequeña idea, su mensaje empiece con un cese y desistan. Algo que suena muy formal, ¿cierto? Casi como si fuese un documento legal. Pero aquí viene lo interesante. No es un documento oficial, sino que simplemente se trata de una publicación en redes sociales donde él afirma que estaría monitoreando las elecciones 2024 con un grupo de abogados y expertos. Bueno, pues, ¿qué es lo más inquietante en su mensaje? Que él está mencionando que quienes, según él, puedan intentar manipular las elecciones, se verán enfrentando castigos severos, incluyendo prisión a largo plazo. O sea, aquí no estamos hablando solo de políticos, ¿no? Sino que de abogados, operativos e incluso votantes. Yo creo que esto lleva su retórica a un nivel muy alto. Donald Trump prácticamente está hablando de procesar a sus oponentes bajo una rigurosa supervisión profesional. Y pues hace esta advertencia explícita, directo a abogados, a donantes, a oficiales electorales y hasta votantes en general que pueda considerar como ilegales. Yo creo que uno podría pensar, ¿no? ¿Realmente Donald Trump está en esa posición para poder hacer algo así? Pues esto es lo que quiero que veamos, ¿no? Que podamos analizar. Para poder entender mejor esto, debemos ver el lado analista, ¿no? Donald Trump está usando este tipo de amenazas como una manera de intimidar a sus oponentes. Y algo que se puede considerar como enfriar la oposición, ¿no? Apagar la oposición. Ahora, ¿qué significa esto? Básicamente, Donald Trump quiere que la gente se sienta intimidada, que tenga miedo de hablar en su contra o incluso de votar por su oponente. Es como si quisiera frenar cualquier crítica en su contra, antes incluso de que esto suceda. Esta amenaza de Donald Trump es un intento de exponer legalmente a los que él ve como enemigos. Es muy importante entender que cuando Trump habla de oponentes, no se está refiriendo solo a candidatos rivales, como lo es Kamala Harris, sino que también incluye a periodistas, incluye a activistas y cualquiera que, en su opinión, esté en su contra. Entonces, todo esto podría tener un impacto enorme, porque hay muchas personas que podrían sentir que sus opiniones o sus acciones están en peligro, ¿no? Si es que expresan algo en contra de Trump. Pues bueno, hay muchas consecuencias que ya se están viendo. Esto pues nos puede llevar a otro punto muy importante. Un impacto directo en estas declaraciones de Trump es lo que algunos pueden llamar como el efecto enfriador. Esto se refiere a cómo las palabras de Trump pueden estar generando miedo en los medios de comunicación y en las instituciones, las que deberían de informar de una manera imparcial. Aquí hay algo bastante llamativo, ¿no? Hay medios muy importantes, por ejemplo el Washington Post, que han dejado de apoyar abiertamente a los candidatos que creen en la democracia, que creen en las leyes. Y pues sí, esos medios decidieron no apoyar públicamente a ningún candidato, ni Donald Trump ni Kamala Harris. O sea, tan solo imagínate, el Washington Post, un periódico que tiene como lema "La democracia muere en la oscuridad", ha optado por no tomar una posición. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Pues bueno, esto podría ser un intento de protegerse de posibles represalias en caso de que Donald Trump, pues, de algún modo
pueda ganar las elecciones. Es como si dijeran, bueno, mejor nos quedamos callados para luego no tener problemas. Pero o sea, no es justo que el trabajo de los medios, que es informar, que es dar su opinión sobre lo que pueda afectar a la democracia, sea silenciado. O sea, ¿qué tipo de mensaje nos manda a la sociedad el hecho de que medios tan importantes tengan que guardar silencio en un momento que es tan crucial? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que los medios deberían expresar su apoyo de forma clara? ¿O les parece que es mejor y es prudente que guarden cierta distancia? Pues vayan dejándome sus comentarios aquí abajito. Pues bueno, vamos a una parte que preocupa mucho a los expertos. Y es el tipo de represalias que podría tomar Trump si es que llega a ganar las elecciones. Si bien legalmente Donald Trump no tiene ninguna base para perseguir a sus oponentes, lo que realmente inquieta es lo que podría ser fuera de la legalidad. Ahora, ¿cómo es esto? Es más o menos algo así. Sabemos que Trump ha mencionado antes que estaría dispuesto a usar el poder del Estado para castigar a quienes consideren sus enemigos, ¿no? Recuerden que incluso habló de usar el ejército en contra de sus enemigos internos, o sea, y esto no era solamente contra los demócratas, ¿no? Era contra ciudadanos estadounidenses que no estén de acuerdo con él. Pues bueno, en este mismo sentido, Donald Trump podría intentar usar el poder presidencial de una manera poco ética. Podríamos considerar hasta abusiva para intimidar o dañar a sus críticos. O sea que esto es algo que no solo afectaría a los políticos, ¿no? Sino, como les mencioné, a periodistas, abogados, activistas, votantes en general, trabajadores electorales, todos los que se podría considerar que están en su contra, ¿no? Que simplemente no piensan como él. ¿Qué tanto poder es el que podría llegar a tener si es que las instituciones no le ponen un freno? Es una de las preguntas más importantes, ¿no? Es una exposición ilegal, porque en lugar de actuar según la ley, Donald Trump podría abusar de su posición para castigar a quienes él considera sus opositores. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de que alguien con estas ideas llegue nuevamente al poder, ¿no? Lo que Donald Trump propone en sí podría ser el principio de lo que él llama como la república bananera, donde las decisiones políticas ya no se basan en leyes, sino que pues se va a basar en caprichos, en represalias de un líder con poder total, totalmente autoritario. En este punto, nos preguntamos si es que las instituciones, como lo es la Corte Suprema, ¿no?, que se supone que debería proteger la democracia, realmente están listas para actuar y frenar cualquier abuso de poder. La Corte Suprema ha dado ciertas señales que podrían ser preocupantes, como ciertas decisiones que han dado más poder a la presidencia. Y si Donald Trump ve que hay como que una luz verde, una aprobación para actuar sin límites, entonces podría ser el inicio, mis amigos, de un tipo de gobierno que se va a alejar mucho de lo que entendemos como democracia. Por ello que estas elecciones son las más importantes de esta generación. Y ojo, no lo digo solo para los estadounidenses. Todos estamos viendo cómo esta situación podría afectar en general. Así de preocupante es esta situación. Pues bueno, para continuar con el tema, iremos hablando un poco también sobre lo que pasó recientemente. Y es que Donald Trump, no sé si lo hace queriendo o es que simplemente ya es parte de su personalidad, termina insultando a sus votantes en sus últimos días de campaña. Empecemos por los ataques de Trump hacia ciertas comunidades, lo cual pues no ha pasado desapercibido, ¿no? En un evento reciente, pues, un orador invitado al evento de Trump, que sucedió en el Madison Square Garden, hizo un comentario que dejó a todos atónitos, refiriéndose a Puerto Rico como una isla de basura flotante. Tal cual, señores. A lot going on. Like, I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. Okay. All right. Okay. We're getting there. Again, normally I don't follow the national anthem, everybody.
Y aunque cualquiera esperaría que Trump tal vez tomara distancia, ¿no? O tal vez saliera a decir, oye, no, reprobara esas palabras. Lo cierto es que apoyó y permitió esos comentarios sin problema alguno. Aquí no termina la historia. En otro momento, pues, Donald Trump arremetió contra la comunidad haitiana, ¿no? Haciendo afirmaciones sobre su supuesta costumbre de comer perros y gatos, ¿no? Recordemos que este rumor ya ha sido desmentido varias veces, pero bueno, pues él sigue insistiendo. Your famous line about Springfield, Ohio, and I take your point that 15 to 20,000 legal Haitian immigrants settling in that area causes a lot of friction. But when you said, and you know it's gone viral there, they're eating the dogs, they're eating the cats, you say you're just reporting what had been said. But why not say now, well, look, that turned out not to be true. I don't know if it's not true. I don't know if it's true or not true. I read Eating something. the pets, you don't know if it's true or not true? It's been debunked by local officials. What about the goose, the geese? What about the geese? What happened there? They were all missing. I don't know. There was one guy with two geese. Howie, I have no idea. I said something. Esto ha generado una gran indignación, sobre todo porque muchas personas consideran que estos comentarios son ofensivos y que están basados en estereotipos falsos. Pero bueno, pues a Donald Trump parece no importarle. The American media totally ignored this stuff until Donald Trump and I started talking about cat memes. If I have to, But it if wasn't I have just a to meme, create stories so that the American media actually pays attention to the suffering of the American people, then that's what I'm going to do, Dana. Because You just said we that ought you're to be creating talking a about story. public policy. Sir, you just said that you're creating the story. What's that, Dana? You just said that this is a story that you Yes. created. So the eating dogs and cats thing is not We are accurate. creating. We are. Dana, it comes from firsthand accounts from my constituents. I say that we're creating a story, meaning we're creating the American. En fin, el discurso en general no pasó desapercibido. Y bueno, como era de esperarse, activistas, líderes comunitarios y hasta algunos de sus seguidores han manifestado estar en desacuerdo en redes sociales. Otro tema que ha causado mucho ruido es su posición sobre los derechos de las mujeres, ¿no? Para ponerlos más o menos en contexto, en una entrevista reciente, Donald Trump comentó que el aborto ya no es un tema de importancia. Y bueno, pues este vino acompañado de comentarios algo fuertes, donde incluso calificó de tontas a las mujeres que no lo apoyan. Some of these women, they're so stupid. Imagínense en un país donde el tema del aborto sigue siendo muy relevante y está en pleno debate, ¿qué pensará de esto el público femenino que aún lo sigue? Pero bueno, hay mucho más. Donald Trump también mencionó que él es el padre de la fertilización in vitro. Algo que no tiene mucho sentido para muchos, ¿no? Especialmente considerando que fue su administración la que impulsó la anulación del Roe Wade, limitando así los derechos reproductivos de las mujeres. All right, let's get this question because I believe that's what this is about. Oh, I want to talk about IVF. I'm the father. You don't I'm the hear that father every day. I'm the father of IVF, so I want to hear this question. Es como si Trump estuviera tratando de dar un mensaje contradictorio. Y bueno, pues, por supuesto, esto genera mucho debate en la opinión pública. Algunas personas piensan que estos comentarios solo van a alejar más a los votantes, ¿no? Mientras que sus seguidores más fieles logran encontrar alguna lógica en sus palabras, increíblemente. Otro tema que no podemos pasar por alto es su propuesta sobre la migración. Donald Trump ha declarado que usará la ley de enemigos extranjeros de 1798 para iniciar deportaciones masivas, la cual él ha descrito como sangrientas si es necesario. To expedite removals of Trenday, Aragua, and other savage gangs, I will invoke the Alien Enemies Act of 1798. Can you believe that? We couldn't have an act like that now because now everything's woke, you know? We have woke generals like Milley and Mattis. We have woke people. They don't do things like this. So Y es que lo que plantea es básicamente enviar a la policía y al ejército a buscar inmigrantes de puerta en puerta. Este tipo de lenguaje
ha causado mucha preocupación y en algunos sectores ha sido interpretado como una forma de generar miedo. Historiadores, analistas, todos señalan que la ley de enemigos extranjeros es prácticamente antiquísima. Plantea una visión de la inmigración que muchos consideran como desfasada, ¿no? En muchos aspectos, inconstitucional. Sin embargo, Donald Trump parece muy decidido a hacer de esto un tema central en su propuesta política. ¿Ustedes qué piensan de esta medida? ¿Creen que esto podría llegar a polarizar aún más la sociedad estadounidense? Déjamelo en los comentarios porque yo creo que este tema da para una conversación mucho más larga. Ahora, los comentarios de Trump han sacudido no solo a la sociedad, sino que también tienen algunas figuras públicas, ¿no? Uno de los casos más interesantes es el de Geraldo Rivera, el cual pues fue un simpatizante de Trump, pero después de estas declaraciones no pudo quedarse callado, y comentó que un voto para Trump es un voto contra el respeto propio. Así de fuerte fue su declaración. Luego tenemos a otro republicano de renombre como es Frank Donatelli, quien fue el director político de Ronald Reagan. También ha comenzado a manifestar su apoyo a otros candidatos, ¿no? Incluso ha anunciado públicamente su preferencia por apoyar a Kamala Harris y a otros demócratas, algo que creo que nunca habríamos imaginado hace unos años. Y bueno, en redes sociales, particularmente TikTok, jóvenes han empezado a reaccionar a las declaraciones de Trump sobre las mujeres. Recordemos esos audios de hace algunos años, donde él mismo admitía comportamientos inapropiados. Bueno, pues ahora estos audios se andan viralizando entre la nueva generación, el cual pues está cuestionando este tipo de conducta. Y por último, pero no menos importante, ¿no? Tenemos los momentos algo extraños y controversiales de Trump en sus eventos recientes. Uno de los casos más curiosos ocurrió en Carolina del Norte, donde fue una zona afectada por el huracán, ¿no? Para supuestamente brindar apoyo. En lugar de enfocarse en las personas afectadas, Donald Trump recibió una medalla simbólica por servir papas fritas en McDonald's. Esto fue a lo que los medios locales tuvieron que cubrir y hasta algunos desmintieron sus afirmaciones de que la ayuda en la zona se estaba viendo afectada por el tema de la inmigración. Pero lo que realmente llamó la atención fue cómo se hizo un montaje de sus seguidores fingiendo ser clientes en el McDonald's. Así que en vez de ayudar realmente a las personas en esta zona afectada, hizo de esta visita una oportunidad de campaña. Como hemos visto, amigos, en esta recopilación de los insultos a sus votantes, Donald Trump sigue dando de qué hablar todo el tiempo, desde sus polémicos comentarios sobre comunidades específicas, hasta su postura sobre temas como el aborto y amenazas de deportaciones masivas. Parece que su estrategia sigue siendo la de no dejar a nadie indiferente, ¿no? Estos comentarios han generado un sinfín de reacciones. Unos lo apoyan con fervor, y bueno, pues otros, incluso dentro de su propio partido, comenzaron a distanciarse. Pero bueno, pues aquí lo importante es saber qué es lo que opinan ustedes, ¿no? ¿Creen que estos comentarios y estas actitudes podrían afectar su regreso a la Casa Blanca? O incluso dividir a más a los votantes, ¿no? De su propio partido. Pero bueno, déjenme sus opiniones en los comentarios. Quiero leer qué es lo que piensan. Y recuerden que si les gustó este video, pues denle un like, compartan con sus amigos, para que de este modo más gente se entere de lo que está pasando, pues. Y no olviden suscribirse para más contenido de análisis político. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.